Edouard Manet llamaba al bodegón la piedra de toque de la pintura, considerando que sus posibilidades sobre lo insensible, la capacidad de organización y montaje por parte del pintor, así como su valor histórico, constituía un modo en que el artista se probaba a sí mismo. Manet pensaba que el bodegón se oponía a la pintura de historia y otras producciones pretenciosas, señalando que un pintor puede decir todo lo que quiera con frutas o flores. A propósito de esto, en una carta Baudelaire declara: ¿sabes? Yo quisiera ser el San Francisco de la naturaleza muerta. Recordemos que el pensamiento franciscano se basaba en la presencia, entendida a partir de la vinculación al otro y a los otros, reconociendo su singularidad, su dignidad, su trayectoria vital en la cual se establecían conexiones de hermandad. Este pensamiento centraba su fuerza en la dimensión relacional del ser humano, consigo mismo, con los demás y con el cosmos. Es decir, que para Manet el bodegón ofrecía la posibilidad de relacionarse con múltiples elementos, volviéndolo más que un motivo, un modo de hacer un comentario sobre el mundo que lo rodeaba, a la vez que era metáfora de su propia existencia, un posicionarse frente al mundo. Algo debía de hacer bien Manet cuando hacía bodegones. Incluso sus detractores más acérrimos aceptaban que sus naturalezas muertas eran obras de exquisita manufactura, como evidenció Solá en una reseña de una muestra dedicada al tema. Los enemigos más acérrimos del talento de Edouard Manet le reconocen que es bueno pintando objetos inanimados. Hay que admitir que la acogida de estos detractores en parte se debía a que el bodegón en sí mismo era un tema menor dentro de la pintura académica, por lo que no consideraban las naturalezas muertas de Manet una verdadera amenaza. El significado profundo del bodegón se había perdido gracias a las opiniones de autores como Charles-Nicolas Rochon, cuya influencia desde el siglo XVIII aún era relevante en el medio. Rochon, junto con Joseph Addison y Joseph Spence, en Inglaterra, censuraban los significados obtusos que los mitógrafos solían dar a las imágenes clásicas y a las vanitas, abogando por una interpretación clara, sencilla y natural, basada en el sentido común, renegando de lo que para estos escritores constituía su pasado inmediato, la época barroca, negándose a usar los absurdos emblemas de Ripa o cualquier semejante para garantizar que la pintura fuera un verdadero lenguaje universal. Pero, ¿a qué se referían estos autores con significados obtusos? Para responder esta pregunta, pensemos en un par de categorías muy generales para aproximarnos al bodegón. Por un lado, las naturalezas muertas de prioridad estética, aquellas cuyos elementos están seleccionados en función de su apariencia y sus posibilidades representativas, ya sea por técnica, color, forma, textura, etc. Y por el otro, de prioridad intelectual, cuya intención es crear un mensaje alegórico simbólico donde los elementos están supeditados a una necesidad distinta a la estética y que requieren una interpretación para ser comprendidas, algo que Rochon consideraba pretencioso y ofensivo. Claro que estas categorías, aparentemente opuestas, suelen cruzarse de vez en cuando, a partir de un origen común. Por ejemplo, los bodegones hallados en las ruinas de Pompeya ya conceptualizan la naturaleza muerta como un tema independiente. No obstante, la información que se puede obtener de estos bodegones es meramente contextual, como describe la doctora Daphne Lightgood en la revista Horse Science, donde analiza el bodegón con cesto de fruta y vasija del año 70 a.C. hallado en Pompeya. Los cítricos no son nativos de la cuenca mediterránea y se originaron en el sudeste asiático. Mis hallazgos, dice la doctora, muestran que las sidras y los limones fueron los primeros cítricos que llegaron al Mediterráneo y fueron símbolo de estatus para la élite. Todos los demás cítricos probablemente se extendieron más de un milenio después por razones económicas. Es decir, la información que podemos adquirir de este bodegón nos habla del momento cultural de la ciudad de Pompeya, pero no ha codificado información alegórica en sus elementos, sino que se hallan en una fase protosimbólica donde los cítricos simbolizan el poder económico por relación directa en un contexto histórico específico, como cuando a un europeo o un argentino le asombra que el aguacate sea tan barato en México. Estas posibilidades de registro histórico del bodegón son habituales en su representación temprana,
como las que fueron creadas por los egipcios en el siglo XV a.C., donde alimentos, incluidos cultivos, pescado, carne, decoran espacios funerarios, como en la tumba de Mena, un sitio cuyas paredes estaban adornadas con diferentes pinturas murales de carácter ritual, pero también con imágenes que recreaban el día a día del difunto, en una especie de pintura de lo cotidiano, tal vez un precedente al trabajo del griego Peiraikos, a quien Plinio el Viejo describe detalladamente del siguiente modo: su arte es superado solo por muy pocos. Pintó barberías, puestos de zapatos, burros, verduras y demás, y por esta razón llegó a ser llamado el pintor de temas vulgares. Sin embargo, estas obras son absolutamente deliciosas y se vendieron a precios más altos que las pinturas más grandes de muchos otros artistas. En ambos casos, la pintura buscaba una cercanía a la iconicidad del elemento representado, es decir, pescados, frutas y aves debían ser comprendidos como tal cosa para lograr la ilusión de que el espectador estaba frente a una representación cercana de dicho elemento, o en el mejor de los casos, haciéndole creer que estaba frente a una cocina bien surtida. Pero, ¿por qué es relevante recalcar la dimensión de la iconicidad y el simbolismo? Podríamos decir que la iconicidad o el grado de parecido es histórico y contextual para un público que no tenga el nivel de representación mimética de la fotografía o la pintura realista en un sentido mimético moderno. Imágenes como estas deberían ser casi hiperrealistas, en cuanto que no había un grado de comparación. Por otro lado, la representación simbólica es transhistórica y atextual, o al menos pretende serlo. Es decir, busca trascender en el tiempo más allá de la comprensión en su contexto. Claro que esto no quiere decir que la antigüedad desconocía la alegoría en su doble vertiente de figura literaria y de procedimiento hermenéutico, sino que formaba parte de su entendimiento cotidiano de la imagen, como sucedía en el pensamiento corriente de la Europa del siglo XV, donde símbolo y alegoría eran términos equivalentes referidos a una sola estética. Si bien los estudios actuales sobre la era medieval demuestran que el símbolo ya era considerado como más que una simple figura retórica. Autores como Juan Escoto e Iriógena y Hugo de San Víctor afirmaban que la belleza del mundo era el símbolo de la belleza de Dios, categorizando la belleza de acuerdo a tres elementos: la armonía, llamada consonantia, el esplendor o clarita, y el símbolo, que daba lugar a una nueva estética compatible con las anteriores, pero distinta. Jessica Jacques, en su libro La estética del románico y el gótico, inserta el símbolo dentro de la metafísica de la luz, que concibe el mundo a imagen de la divinidad, y tiene un rotundo matiz simbólico, teniendo una presencia omnímoda en la vida del hombre medieval, perdurable a lo largo del tiempo. En Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica, Husserl distingue entre la percepción normal, cuyo correlato es la cosa, y la cosa que aparece como imagen de la cosa física. Citando a Husserl, en principio solo puede darse una cosa, la cosa que aparece sensiblemente, la cosa que tiene la forma, colores, cualidades olfativas y gustativas sensibles. Es todo menos signo de otra cosa. En cierta medida es un signo de sí misma. A partir de esta idea, el autor plantea que dicha cosa puede ser representada por medio de una imagen o por medio de un signo, pero la imagen no es la cosa imagen en sí, en cuanto que no hay una imagen que se parezca a la cosa imagen. Por tanto, la imagen forzosamente tiene que representar otra cosa. Husserl toma como ejemplo el grabado de Alberto Durero, El caballero, la muerte y el diablo, donde la percepción normal es aquella cuyo correlato es la cosa llamada grabado, pero en cuya interpretación no vemos como representación de objeto, sino que entendemos a la realidad exhibida en la cosa grabado, más exactamente a las realidades reproducidas, el caballero de carne y hueso, el caballo, etc. La conciencia de la reproducción de las pequeñas figuras grises pone en juego el mundo que muestra el artista y sugiere verlo de otra manera. La imagen simbólica representa una figura del mundo, tiene elementos semánticos y es vehículo de otra cosa con valor de símbolo, obligando a la lectura en clave alegórica. El caballero, la muerte y el diablo representaría la esfera moral, siendo el caballero la vita activa, el luchador generoso que se asemeja a San Jerónimo,
y que por tanto se dirige a la muerte, como evidencia la muerte como compañera y la calavera que está en la parte inferior. Su camino lo lleva a un valle de la muerte. Llegados a este punto y considerando la naturaleza simbólica del paisaje y el contexto en el que fue realizado, donde el pensamiento bíblico era pensamiento corriente, podemos especular que el caballero se dirige al Valle de la Muerte, cerca de Jerusalén, el Valle de Ginón. La ciudad en la parte posterior ya no sería la ciudad que Durero ha tomado como referencia, sino la propia Jerusalén, el lugar de la resurrección de Jesucristo. De esta manera, el camino del caballero es tanto la caída como el bienestar. Por supuesto, esto es posible en cuanto que el creador, Durero, es conocedor de las cualidades simbólicas de su propia representación y el medio en el que se desarrolla, así como el público al que se dirige, que es capaz de comprender el mensaje codificado. Pero si queremos aplicar esta lógica sin que el creador esté versado sobre el lenguaje simbólico, muy probablemente caigamos en errores de una interpretación rocambolesca, como señala Roger Kimball en su divertidísimo libro La profanación del arte, de cómo la corrección política sabotea el arte. Obviamente, el ejercicio de una interpretación adecuada obliga a lo que Michel llama una ciencia de la imagen, la cual tendría que ser multidisciplinaria y abarcar elementos de la química, la física, la historia, la antropología, la psicología, así como estudios sobre la similitud y la asimilitud, puesto que la imagen abarca todas las áreas del accionar humano. Esta ciencia, propuesta por Aby Warburg a principios del siglo XX, complementaría y expandiría la iconografía, otorgando una clasificación léxica de los diferentes tipos de imágenes, algo que el erudito alemán llamó iconología, y que tendría como objetivo una teoría de las imágenes y su significado. Para Mitchell, recuperar la iconología es una necesidad en cuanto que la actualidad digital no nos permite discernir entre imágenes ordinarias, representacionales o imágenes simbólicas, por lo que una ciencia que permite identificar la naturaleza y los usos de las imágenes la liberaría de la tiranía del ojo físico, en tanto que una imagen es una relación y una apariencia, por lo que sería más apropiado pensar en las imágenes como eventos o sucesos más que como objetos. Cassirer concibe la obra de arte, imagen pictórica, como una forma simbólica con una función comunicativa. La función elemental de la forma simbólica es que las cosas dejen de ser abstractas para ser categorizables, siendo el símbolo una operación de paso a algo. El símbolo entonces es creación y no una copia pasiva. Tiene consistencia o subjetividad propia en cuanto que posee una relación compleja entre realidades. El símbolo permanece y debe embonar en sentido total y apertura presente, encontrándose entre el fenómeno mismo del aparecer de algo y la mediación del fenómeno. Durante este proceso, el símbolo deviene en imagen que hace volver a su aparecer y crea unidad en los fenómenos desde sí mismo. La estructura expresiva que le damos al fenómeno le da su valor, mientras que la complejidad del objeto depende de la estructura simbólico significativa que le estoy dando, puesto que las cosas no solo están, sino que las pienso, las deseo y significan. Para Panofsky, el estudio de la imagen simbólica implica no solo reconstruir las propiedades objetivas de una imagen pintada, sino ocuparse de la comprensión de los sentidos culturales y simbólicos de las representaciones. Carmen Llamas nos dice que el hombre puede conocer el mundo a través del lenguaje, que es un sistema de símbolos. Mediante continuas interpretaciones de estos, el hombre desarrolla el conocimiento y por ello el significado de un símbolo es algo dinámico y no un sistema estático de relaciones. Una idea similar a la que llevó a Ernst Cassirer a considerar al hombre no como un animal racional, sino como un animal simbólico que vive en un universo simbólico compuesto por el lenguaje, el mito, el arte y la religión. En cuanto a animales simbólicos salvajes, entiéndase ferozmente simbólicos, no es raro que la cotidianeidad medieval y bajo renacentista nos aparezca como poblada de imágenes indescifrables, cuyo entendimiento estaba en manos de unos pocos iniciados. Pero pongamos un ejemplo. Tratemos de descifrar una pintura del Bosco. La aparente ininteligibilidad de su obra ha propiciado las teorías más descabelladas sobre su naturaleza, incluyendo aquellas que aseveran que el pintor se hallaba en un estado alterado de conciencia al momento de realizarlas. Sin embargo,
Estudios sobre este autor, por ejemplo el de Niels Gudner, han teorizado convincentemente que la comprensión de este tipo de obra era más común de lo que pensamos y que sus significados se hallaban anclados a un iconario sembrado en la cultura popular. El juego, por así decirlo, no estaría en descifrar el significado, sino en elaborarlo de un modo comprensible, a la vez que recubierto de capas de complejidad que sirvieran para fines similares en diferentes escalas de conocimiento, desde las más básicas hasta las más complejas. El Bosco es un ejemplo claro del entrecruzamiento entre prioridades estéticas e intelectuales, mismas que nos permiten entender la importancia real del bodegón en su origen medieval, así como la extensa variedad de posibilidades interpretativas y reflexivas ligadas a su propia naturaleza. De hecho, el término naturaleza muerta procede de una no muy clara traducción al francés y al español del término flamenco stilleben, que se traduce como el still life de los británicos. Esta denominación empezó a utilizarse en el siglo XVII, aplicándose a un tipo de pintura surgida en Holanda y Flandes, que representaba lo que genéricamente podríamos designar como cosas: alimentos, enseres, objetos decorativos, insectos, pequeños animales vivos o muertos, etc. Un género popularizado por el Pompidou. La distancia entre el stilleben y el bodegón italiano queda en evidencia desde su etimología, siendo el segundo un expendio subterráneo de vinos y alimentos de donde habitualmente se tomaban las cosas para pintar. En este caso, el bodegón era una obra de carácter principalmente estético que no se puso de moda hasta la aparición del coleccionismo barroco. Y de hecho, el término natura morta no se utilizó hasta bien entrado el siglo XVII, mientras que el stilleben flamenco se decantó por las posibilidades de la pintura como objeto simbólico religioso construido por la reflexión del artista. Incluso la palabra stilleben y sus ambiguos orígenes hacen referencia a ese momento de cavilación. Stilleben, pausar por un momento; stilleben, ven en silencio; stilleben, todavía por un momento. Cualquiera de las tres acepciones está claramente relacionada con un mismo acto, el detenerse a observar y reflexionar en torno a lo que se observa, algo que propició las llamadas vanitas, un subgénero del stilleben que retoma la tradición de los estudios bíblicos, específicamente de las dos primeras líneas del libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento: Vanitas vanitatum el omnia vanitas, vanidad de vanidades, todo es vanidad. La pintura de Vanitas enfatiza la vanidad de los placeres mundanos y la naturaleza eterna del más allá, con intenciones claramente moralizantes y reflexivas. En cuanto a su origen literario, la Vanita ofrecía posibilidades poéticas a su autor y se alejaba de la pintura de solo cosas a una pintura de cosas simbólicas, donde los elementos, si bien tomados del natural en su mayoría, eran organizados a modo de montajes narrativos, a menudo de carácter binario, popularizados durante el siglo XVI y parte del XVII por los llamados círculos de intelectuales dedicados a la lectura en clave simbólica de las obras, los cuales incluían poetas, religiosos, filósofos, artistas. El historiador Jan Białostocki diferencia tres tipos de vanitas: de existencia terrena, de la mortalidad de la vida humana, de la resurrección a la vida eterna. Los dos primeros se refieren a la actividad humana dividida a su vez, según Adrianus Junius, en tres conceptos: vita contemplativa, que incluye libros, objetos relacionados con las artes, la ciencia; vita práctica, joyas, armas, coronas, cetros; y vita voluptuaria, copas, vasijas, instrumentos musicales, naipes, dados, además de otros subgéneros como el liber o el nascendo morimur, así como nacemos morimos, en el que generalmente se representa a un bebé o un niño pequeño junto a una calavera o algún otro recordatorio de la muerte, proponiendo que la muerte es tan natural como el nacer, teniendo variantes como el homo bula, hombre burbuja, en el que suele aparecer un niño haciendo pompas de jabón como símbolo de la fragilidad de la vida, y otras variantes populares que se concentraban en cosas alegóricas. Un ejemplo es el horologium o tempus, donde elementos como relojes de arena, flores secas o frutas marchitas hacían referencia al paso inexorable del tiempo y la llegada de la muerte. Podría decirse que la tradición simbólica del bodegón está contenida principalmente en la herencia de la Vanita
y en menor medida en el uso de elementos libres. La Vanità buscaba propiciar reflexiones sobre la muerte, la vida y la virtud, anclando su funcionamiento al momento de pausa que propicia tal ordenamiento. Cabe mencionar que no todo bodegón o naturaleza muerta es una vanità, pues la elección de los objetos también podía deberse a fines prácticos como los bodegones dispuestos a la demostración del poder o a la ejemplificación de una actividad económica específica. Un ejemplo son aquellas obras construidas de productos de importación de una zona concreta que eran encargados por comerciantes, una especie de precedente de la fotografía de productos. Entonces, para que una natura morta pueda ser llamada simbólica, requiere cumplir ciertas características que propicien la llamada imagen simbólica, a saber, que sea dinámica, que rebase sus referentes en la realidad, que sea vehículo de otra cosa con valor de símbolo, que pueda propiciar un estudio multidisciplinario, que sea un suceso propiciado y no coincidencial, que su valor simbólico sea transferible a sus reproducciones en cualquier medio. Esto quiere decir que el valor simbólico de esta pintura está contenido en una reproducción fotográfica a escala o, para el caso, en la propia imagen digital. Otra consideración importante será establecer si nuestra imagen simbólica tendrá una intencionalidad para nuestra realidad o bien se dirigirá a una tradición pasada, lo que, de hecho, puede condicionar su capital simbólico. Bourdieu ha señalado el debilitamiento gradual del sentido simbólico en lo que él llama el campo del arte, un concepto que pretende describir la manera en que se distribuyen las posiciones sociales dentro de un escenario social simbólico, acotado y relativamente autónomo. El campo del arte, en tanto que campo social, resulta de ser un espacio de lucha asignado por las relaciones que los agentes sociales construyen dentro y fuera en aras de la posesión, conservación y legitimación de un determinado capital, en este caso, la validez de un símbolo. Citando a Bourdieu, los bienes son otorgados por otros agentes dentro y fuera del campo y legitimados o conservados como tales por medio de las acciones de los agentes del campo, los artistas básicamente, mediante sus prácticas y discursos en torno al arte. El resultado se concreta a través de la producción de las obras de arte, si bien físicas y económicamente evaluadas, también simbólicamente prestigiosas como productos espirituales y trascendentes. Con esta finalidad, Białystok señala que es necesario ponerse en contexto de la obra para profundizar sobre ella, ubicando en sus estudios sobre la Vanità la necesidad de anteponer el pesimismo propio de Europa a partir del siglo XIV, donde el espectador estaba predispuesto a una realidad general que facilitaba el mensaje. Al modificarse esta realidad, el capital simbólico se pierde y lo que era un símbolo claro se vuelve confuso y opaco. Pensemos en un bodegón relativamente reciente, los girasoles de Vincent van Gogh, especialmente los que fueron pintados en torno a 1888. En la tradición cristiana, la propiedad de los girasoles de tener movimiento giratorio para seguir la evolución del sol simbolizan la actitud del amante y del alma que vuelve continuamente su mirada y su pensamiento hacia el ser amado, y también de la presencia contemplativa y unitiva que caracteriza a las personas divinas, la Virgen, los ángeles, los profetas, los apóstoles, los santos. Van Gogh ha aislado el significado de la tradición cristiana en su obra, tema en el que era versado tanto por intervención de su padre como su formación temprana para convertirse en pastor. Sin embargo, la falta de elementos que detonen una lectura simbólica dificulta su lectura dinámica y nos obliga a adentrarnos al contexto del artista y la información que podemos obtener de su correspondencia, hallando que el pintor constantemente hace alusión a temas bíblicos en las descripciones de su trabajo, y más específicamente que su intención era crear un decorado para la famosa Casa Amarilla con 12 pinturas de girasoles. La intención de que fueran 12, ni más ni menos, da la clave para su actividad alegórica complementada con su momento histórico, el periodo previo a la llegada de Paul Gauguin, por supuesto, para habitar la Casa Amarilla de Arles, y quien Van Gogh consideraba el líder de una nueva escuela de pintura. Van Gogh relaciona los girasoles con los apóstoles y a Gauguin con Jesucristo, por lo que el decorado de 12 pinturas
habría sido un buen regalo de bienvenida. Sin embargo, todo este mecanismo simbólico solo funciona con la instalación de las 12 piezas en un momento dado, por lo que si bien tienen una idea simbólica de fondo, esta se debilita al presentar cada obra de manera independiente, sin contar el proverbial desconocimiento del público contemporáneo de la tradición cristiana. El capital simbólico de la Vanità se ha debilitado en cuanto que carece de sentido para una sociedad que no tiene mayor preocupación por la salvación de su alma, preservando la forma y en algunos casos una reminiscencia de su naturaleza simbólica, pero dejando solo una cáscara vacía que nos confronta a la apertura del símbolo respecto a los significados locales, históricos, transhistóricos y contemporáneos, partícipes de un sistema horizontal del arte. Esto no valida automáticamente una imagen cualquiera como un símbolo. Independientemente de su origen, el símbolo requiere ser reconocido como tal de manera convencional. Aunado a esto, el valor estético inherente a la naturaleza muerta ha resultado en un tema ideal para la propia reflexión de su naturaleza y la de su creador, conquistando a las vanguardias y adaptándose en el proceso a las necesidades de los artistas. En el fauvismo, Matisse utiliza el bodegón para explotar el color y analizar las propiedades de la pintura en su estado puro, sin considerar aspectos como la perspectiva o el realismo. Pablo Picasso lo utilizó como una excusa para el ejercicio de distintas texturas y perspectivas que derivaron en los primeros intentos cubistas. Por su parte, Gino Severini, líder del futurismo italiano, se inspiró en Picasso y sus papier-collé, incluyendo recortes de periódicos de la época, dando a sus bodegones un aspecto decididamente futurista. Asimismo, los fragmentos de periódico revelaban una naturaleza política que refiere a las acciones militares francesas, al armamento y a la entonces neutralidad de Italia en la Primera Guerra Mundial. La abstracción lírica de la mano de Kandinsky halló en el bodegón una forma de buscar la espiritualidad. El constructivismo, de manera similar, propuso un enfoque abstracto reduciendo los elementos a sus formas más básicas, como en el trabajo de Rodchenko. Su uso del blanco y negro pretendía cargar simbólicamente sus pinturas como una revelación de la muerte, preparando el terreno para lo que sería el constructivismo propiamente dicho. El suprematismo conjugó precisión científica con la invocación de una nueva era inalcanzable en busca de una pintura ajena a referencias objetivas, postulando que toda forma real es un mundo y toda superficie pictórica pura está más viva que un rostro pintado. Además de explorar las posibilidades expresivas del vacío, la naturaleza muerta en el dadaísmo tuvo diversos representantes, cada uno con su estilo único, destacando la obra de Francis Picabia, quien puso el acento en las máquinas y su belleza, permitiendo una nueva plástica definida por parámetros como ritmo, movimiento, velocidad, ruptura, etc. El neoplasticismo o Destioch, encabezado por Piet Mondrian, también utilizó la naturaleza muerta reducida a sus formas y líneas esenciales, así como los colores puros para indicar que no se podía copiar la realidad, en tanto que el arte formaba parte de ella, como el lenguaje o la música. En este caso, los bodegones de Mondrian buscaban la armonía e igualdad de un estilo utópico que proponía como ejemplo de lo social. En palabras de Mondrian, el equilibrio en los bodegones es de inspiración divina, alecciona cómo podríamos alcanzar la paz si nos propusiéramos el orden. Probablemente el surrealismo fue la vanguardia que más aprovechó el sentido simbólico del bodegón, tanto por sus valores formales como por su relación con el psicoanálisis en las teorías de Jung y Freud, así como por la influencia de artistas como Giuseppe Arcimboldo. Si bien la obra de Chirico procede por una década del surrealismo, este ya contempla el ordenamiento de objetos inanimados para dar la clave simbólica de la obra, como sucede en La canción de amor, una improbable construcción onírica de objetos disímiles, modernos y antiguos, en paisajes arquitectónicos propios del Mediterráneo que referenciaban al autor y evocaban el absurdo de un mundo en tensión política y cultural. Otro exponente relevante de la naturaleza muerta en el surrealismo fue el propio Salvador Dalí. Si bien en su momento su obra estaba fuertemente anclada a la tradición occidental con una cierta influencia de Cézanne, pero en su etapa madura
Dalí utiliza el recurso surrealista para implicar vida y movimiento ahí donde no lo había, procurando formatos medios y grandes para enfatizar la importancia del bodegón en su producción. Caso similar es Los valores personales de René Magritte, a la vez que un bodegón surrealista, un autorretrato a través del agigantamiento de objetos de su quehacer cotidiano, dando una sensación claustrofóbica equiparable con la vida rutinaria de la existencia moderna. Estas obras precedieron la identidad contemporánea del bodegón, su reuso de las cualidades simbólicas asociadas a una existencia individual que anuncia el posmodernismo, dominante en la segunda mitad del siglo XX. Una época que, en palabras de Featherstone, sugiere un cambio o una ruptura epocal con la modernidad que conlleva la aparición de una nueva totalidad social con sus propios principios distintos de organización. Erleton afirmaría que la posmodernidad es un periodo histórico específico que cuestiona las nociones clásicas de la verdad, de la razón, de la identidad y de la objetividad de la idea, de progreso o de emancipación universal, de los sistemas únicos, de las grandes narrativas y de los fundamentos definitivos de explicación. Según Jameson, la posmodernidad ha originado que la cultura se vuelva un producto por derecho propio. La reorganización cultural, propia del posmodernismo, favorece una cultura de recuperación, aunque en muchas ocasiones ésta está ausente de su sentido profundo o bien crea una nueva lectura a partir de un recurso conocido. La nueva figuración de William Bailey, por citar un ejemplo, retoma los apacibles bodegones de Zurbarán, interesándose por el equilibrio entre forma y color, así como la estabilidad compositiva, devolviendo la figuración a las líneas abstractas. Claudio Bravo cuestiona los alcances del realismo y el fotorrealismo, creando imágenes que rayan en lo fotográfico a partir de la observación del objeto inmóvil en la tradición del elemento insensible como motivo. Manuel Ceolti representa objetos cotidianos aparentemente insignificantes en algún rincón de su estudio sobre un fondo carente de detalles y perdido en las tonalidades neutras de grises y marrones. Al abstraerse de su contexto original, el artista logra dar forma a visiones suspendidas que alejan los conceptos de tiempo y espacio y la relación de escala elegida para reproducirlas. Nicolas Dyer recrea escenas de su infancia en obras que aprovechan la melancolía para cargarlas de emotividad, citando imágenes mnemónicas como recurso creativo, creando una tensa conversación con el pasado y el presente. Johannes Kars realiza alegorías sobre la temporalidad, ubicando elementos seleccionados cuidadosamente para crear estas metáforas que operan tanto a nivel estético como a nivel simbólico, y podríamos seguir con otros tantos ejemplos surgidos de la pintura contemporánea. Pero lo que es más relevante es que la aparente obsolescencia del bodegón sería más bien el debilitamiento de los sistemas simbólicos adyacentes, en cuanto que la naturaleza muerta es, a fin de cuentas, la elección individual de un artista sobre elementos determinados, por lo que su existencia no está sometida a la pintura. Corrientes como el arte pop, con el icónico Andy Warhol a la cabeza, relacionan su uso de lo cotidiano con esta tradición, creando naturalezas muertas innovadoras a partir de productos industriales como las latas de sopa Campbell, entre otros objetos que revelaban cómo la naturaleza muerta engendra incluso nuevas categorías del arte visual, desde el ready-made hasta la instalación y parcialmente algunos aspectos de la escultura contemporánea. Obras como Papalotes Negros de Gabriel Orozco se exhiben como objetos intervenidos, retomando la tradición de la calavera en una encrucijada sincretista, obteniendo de su ubicación yacente la categoría de objeto elegido encontrado. Damian Hirst, quien trató de comprar sin éxito la obra de Orozco, realizó su propia adaptación conectándola a la tradición del ornamento de los cráneos de santos, si bien el autor ha admitido inspirarse libremente en los cráneos ornamentales de carácter votivo de las culturas prehispánicas. El caso de Hirst es particular por su relación cercana con la naturaleza muerta, no solo en su pintura, sino en su instalación. Su elección de medicamentos psiquiátricos perfectamente ordenados en la obra Bodies ha de ser observada como una colección ordenada de objetos ubicados por el artista, de tal manera que resultan en un significado personal.
Si bien enmarcado en la categoría de escultura, algunas de sus obras son elementos seleccionados por sus valores simbólicos en la tradición cristiana y ubicados de acuerdo a criterio estético del autor. Inclusive su serie del 2008 se trataba de una serie de pinturas que dialogaban o intentaban dialogar con la obra de Bacon a partir de diferentes motivos. El más recurrente, el bodegón. Por otro lado, la apertura decolonialista ha arrojado luz sobre el paralelismo alrededor del culto a la belleza de las cosas, como ilustran las rocas de los eruditos o gonshi, piedras calizas moldeadas naturalmente que evocan el movimiento de las nubes y cuya estética reflexiva ha maravillado a los occidentales hasta nuestros días. Por otro lado, en México, se ha llamado la atención a la tradición prehispánica del objeto embellecido y presentado como elemento de culto, desde los cráneos intervenidos con jade y piedras preciosas hasta la construcción estética de las ofrendas, tanto en su origen ritual como en su herencia poshispánica. Los símbolos asociados a objetos provenientes de otras culturas enriquecen los sistemas simbólicos, proveyendo al creador de nuevas posibilidades de representación de acuerdo a su conocimiento del motivo original, como ilustra la aparición de diccionarios de símbolos especializados en la actualidad, los cuales aportan la posibilidad de utilizarlos a modo de manuales para la construcción de imágenes simbólicas. Es interesante, sin embargo, que muchos artistas y escritores han pensado en la obsolescencia del objeto y por ende del bodegón como representación válida en la cultura actual, ligándolos precisamente a la fugacidad de la identidad cultural de las sociedades modernas. Tal es el caso de autores como Daniel Canogar, quien ha propuesto una dialéctica de la obsolescencia. Por otra parte, no hay que olvidar las posibilidades del bodegón en medios ajenos a la pintura, fotografía, cine, literatura, en ocasiones enlazando su representación con el sentido profundo de la tradición occidental, y en otras, apelando a las posibilidades de la reconstrucción posmoderna, como ilustró el documental An Archaeology of the Filmic Eye Still Life de 1997, realizado por Harun Farocki, un estudio histórico sobre el bodegón y su vigencia en la cultura popular. La fotografía artística ha encontrado en la naturaleza muerta una forma de concentrar sus esfuerzos elaborando nuevas posibilidades más o menos confusas, o como hemos visto en la obra de Peter Witkin, que enlazan la tradición del stilleben con un sincretismo con la identidad local. Pero tal vez uno de los ejemplos contemporáneos más interesantes del uso del bodegón se halla en la curiosa novela El mapa y el territorio de Michel Houellebecq, la historia de un artista visual, Jed Martin, involucrado en un caso de asesinato, donde el protagonista propone una serie de naturalezas muertas de manera tan detallada que la misma ha tenido repercusiones en el mundo del arte contemporáneo, ilustrando el enorme poder de la imagen mnemónica en el imaginario actual, así como la vigencia del bodegón, si bien con modificaciones que dejan ver sus cualidades dinámicas. En fin, podríamos terminar este pequeño ensayo con una pregunta. ¿Se podría decir que la naturaleza muerta está realmente muerta? Pues esto ha sido Detrás del Arte. Les doy las gracias a los suscriptores, a los miembros del canal y los patrons, y les recuerdo que este espacio es posible gracias a su apoyo. Y si les gusta el contenido que realizo, los invito a dejar un buen like y, si está en sus posibilidades, un buen super chat que nos permite seguir con estos videos. Síganme en Instagram y donde quiera que estén, muy pronto nos volveremos a ver. Les dejo un saludo, un abrazo, manténganse extraordinarios. Bye bye.